Muy bien, pues buenos días o buenas tardes a todos. La clase de hoy va a ser la de avances en las bases moleculares de la hemofagocitosis primaria, que bueno, es una entidad bastante desconocida, porque bueno, estaremos más acostumbrados, si lo estamos, a tratar con hemofagocitosis secundarias. Entonces, bueno, vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre el origen de esta entidad y bueno, posibles tratamientos actuales y futuros o que se están estudiando hoy en día. Entonces, lo primero de todo, recordar qué es la hemofagocitosis primaria, ¿vale? Va a ser un síndrome sistémico hiperinflamatorio, la clave, ¿vale? La hiperinflamación, y sobre todo, si algo tenemos que reseñar de él, es que va a condicionar un riesgo vital a los pacientes. Riesgo vital si no actuamos de manera rápida, ¿vale? De manera eficaz. Esa hiperinflamación le va a contener riesgo al paciente vital por un fallo multiorgánico, por fracaso de la médula ósea, por un fallo hepático progresivo, ¿vale? Y con un desenlace, como digo, que puede llegar a ser fatal. La primera descripción histórica se realiza a mitad del siglo pasado con el nombre de reticulosis fagocítica familiar. Bueno, ya se reconocía que había un cuadro familiar que cursaba de esta manera y se hace una descripción inicial del cuadro. Más adelante se describe el síndrome fagocítico asociado a infecciones virales, que es quizá de los que más conozcáis asociados a infecciones, ¿no? Especialmente algunos virus como pueda ser el Epstein-Barr o el VIH. Posteriormente se le ha llamado también histiocytosis hemofagocítica, linfohistiocytosis hemofagocítica familiar. Y ya en último término, el término más preferido actualmente es el de linfohistiocytosis hemofagocítica primaria, ¿vale? Aunque veréis que el término familiar pues, se sigue utilizando y lo veremos incluso a lo largo de esta presentación. Cuando hablamos de linfocitosis primaria, nos referimos a aquella que tiene una base genética, un sustento, una predisposición que puede dar lugar al síndrome hiperinflamatorio, pero que no es una condición única, es una condición necesaria, pero que va a necesitar un segundo evento secundario como fenómeno desencadenante. ¿Vale? Habitualmente, antes solo se hablaba de los secundarios, ¿no? De los linfocíticos secundarios, que son los que se conocía que había algún tipo, sobre todo de infección viral, que va a dar lugar a un síndrome hiperinflamatorio. Hoy por hoy ya se conoce que en muchos casos, pues vamos a tener primero esa base genética y luego, además, que no solamente las infecciones virales pueden ser el fenómeno desencadenante, sino también las enfermedades malignas, ¿vale? En contexto de tumores puede aparecer un síndrome hemofagocítico, ¿vale? Una hemofagocitosis. En el contexto de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, como el lupus, la artritis reumatoide, y además, bueno, en otras infecciones. En nuestro medio, concretamente en España, pues es muy típica, aunque no tan frecuente, la parasitosis por leishmania, leishmaniasis visceral, que se asocia en muchas ocasiones con un hemofagocítico. Un cuadro que se define claramente es el de síndrome de activación macrofágica, que bueno, puede surgir la duda, ¿esto es un HLH? ¿No lo es? Bueno, pues va a ser como un cuadro limitado de linfocitosis hemofagocítica, un cuadro quizá predecesor en algunos casos de la hemofagocitosis ya sistémica, y tiene una base fisiopatológica muy parecida, en la que básicamente lo que va a ocurrir es que los macrófagos van a estar activados de manera desmesurada y fuera de control. Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta en la linfocitosis hemofagocítica primaria? Pues que es una enfermedad en la que influyen varios factores distintos, ¿vale? Vamos a tener primero afectación por varios genes distintos, los más característicos, el de perforina 1, PRF1 y UNC13D, pero hay otros, por supuesto. Y no solo distintos genes pueden estar afectados, sino que la afectación de esos genes puede ser muy variada, desde una afectación monoalélica a incluso unas variantes nonsense bialélicas. Bueno, pues en función del tipo de mutación y en función del gen afecto, veréis que el genotipo será menos o más grave, o mejor dicho, con menor o mayor riesgo de desarrollar un síndrome hemofagocítico. Ya hemos dicho que la base genética es la base, pero es una condición sine qua non, pero que requiere un segundo evento, un desencadenante, para dar lugar al cuadro como tal, al cuadro clínico. Entonces, esa afectación genética va a condicionar fenotípicamente una actividad citotóxica afectada o no. Si está poco afectada, pues lo que veremos serán generalmente, pero algo afectada, quiero decir, aunque sea poco, veremos esos cuadros secundarios en los cuales hay un estímulo, un factor desencadenante muy grande, una infección diseminada, ¿no? Que dará lugar al cuadro de hemofagocitosis desde aquello, hasta aquellos pacientes en los cuales la función citotóxica residual esté muy afectada y por tanto tengan hemofagocíticos primarios con poco desencadenante, por decirlo de alguna forma, y con debut en la primera infancia. Entonces, la génesis del hemofagocítico va a estar en esta imagen, en este diagrama que veis aquí, en la relación entre varias células del sistema inmune. Tenemos en primer lugar en el centro al linfocito T citotóxico, ¿no? El linfocito T citotóxico
va a actuar fundamentalmente, y por simplificarlo mucho, frente a las células infectadas por virus, fundamentalmente, y a las células tumorales. Estas células que ya sabéis que van a exponer constantemente en su complejo de histocompatibilidad péptidos de las proteínas que están sintetizando en su interior. Bueno, pues el linfocito T citotóxico, como también sabéis, va a tener lugar su acción citotóxica sobre estas células, ¿no? Cuando hay una célula infectada, una célula tumoral, va a estimular a los linfocitos T que se van a expandir, van a proliferar y van a dar lugar a su acción citotóxica y a otro tipo de acciones por vías de señalización, ¿no? Esta expansión va a estar controlada para que no haya una expansión completamente desregulada y exagerada por parte de las células NK por un lado, que por medio de la perforina van a comunicarse con ese linfocito T, limitando su activación, su expansión más bien, y por otro lado por los linfocitos T reguladores, por medio de la secreción de interleuquina 2, ¿no? Que va a frenar de alguna manera esa expansión del linfocito T y modular esa respuesta. El linfocito T, además de hacer esa acción citotóxica directa sobre las células infectadas o células tumorales, pues lo que también va a hacer es, por vía del interferón gamma, va a dar lugar a una señalización en el macrófago que va a dar lugar a su activación. Este macrófago va a secretar toda una serie de interleuquinas, ¿no? Pues TNF-alfa, interleuquina 1 beta, y va a dar lugar a una activación del macrófago. Esa tormenta de citoquinas y activación del macrófago, pues también van a contribuir a controlar la infección o la expansión de células tumorales, según el caso. Pero esto es un equilibrio muy, muy, muy delicado, ¿vale? La activación por un lado del linfocito T, su regulación por parte de la célula NK y del T regulador, y la activación subsiguiente del linfocito T del macrófago. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se rompe este equilibrio? Lo podéis imaginar, ¿no? Pues si tenemos algún tipo de defecto en el control de la expansión del linfocito T, ¿vale? Pues por ejemplo, tenemos un defecto en la perforina, que es el medio de comunicación, por decirlo de alguna forma, de la célula NK con el linfocito T. O tenemos algún defecto en la interleuquina 2, en la señalización de la interleuquina 2. O tenemos un defecto en el T regulador, una escasez numérica, quiero decir, de T reguladores, o una falta de activación de T reguladores. Todo esto lo que va a dar lugar es que en presencia de un estímulo, ¿vale? En presencia de una célula infectada, en presencia de una célula tumoral, va a haber una expansión descontrolada de células T que a su vez van a dar lugar a una activación descontrolada de macrófagos por vía del interferón gamma. Y es cuando se van a empezar a producir ya con esos macrófagos hiperactivados pues los cuadros típicos, ¿no? De inflamación y de fagocitosis, ¿no? Lógicamente, hemofagocítico primario. Hemofagocítico hace referencia al fenómeno que podemos ver en la citología óptica en algunos de estos pacientes de fagocitosis, perdón, de fagocitosis de células hematopoyéticas, típicamente matíes maduros, pero no solo, podemos ver fagocitosis de todas las líneas hematopoyéticas por parte de los macrófagos. Y bueno, esto, por conocerlo, que no es imprescindible observarlo, pero bueno, está ahí en la génesis de la enfermedad. Esos macrófagos hiperactivados también van a liberar muchas citoquinas en una respuesta descontrolada que no tiene nada que ver con la respuesta fisiológica y que van a dar lugar a un síndrome hiperinflamatorio sistémico, ¿vale? Derivado del macrófago. En esencia, esta va a ser la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, veis que aunque hay un defecto en el linfocito T, bueno, más bien en los controladores del linfocito T, la célula NK, en el T regulador, en otras, al final necesitamos un estímulo inicial que dé lugar a todo este cuadro. El estímulo deberá ser mayor o menor en función de lo afectada que estará la regulación del linfocito T. Entonces, de esta manera, pues podemos ver distintos fenotipos, ¿no? En función de los factores predisponentes de la enfermedad, de los cuales podemos distinguir factores endógenos no modificables, por un lado el factor genético que pueda tener el paciente, ¿no? La variante concreta que tenga, el gen concreto afectado, que condiciona fenotípicamente una función residual citotóxica distinta, y por otro lado, el contexto, el fondo inflamatorio que tenga el paciente. Pues no es lo mismo un paciente inflamado por otro motivo que aquel que no tenga un fondo inflamatorio, ¿no? Y la inflamación ya sabéis que es algo tremendamente complejo, que están involucrados muchos factores, no solo los obvios, pues también la enfermedad vascular, síndrome metabólico, la edad, ¿vale? Todo eso son factores endógenos, no, en principio no modificables. Y luego hay una serie de factores exógenos, pues el desencadenante infeccioso lo estamos viendo, ¿no? Que pueda ser mayor o menor, pues desde una infección más banal a una infección más grave, como decíamos, una parasitosis por leishmania, ¿no? O si el paciente está inmunosuprimido o no lo está. Todo esto pues, va a dar lugar a distintos cuadros, ¿no? Y podremos ver en la imagen, pues, por ejemplo, el número uno, en presencia de una inmunosupresión importante, aunque la función citotóxica no esté muy afectada, es decir, haya una afectación pero mínima, pero con una inmunosupresión muy importante, que vemos en azul, pues con un pequeño estímulo infeccioso podrá dar lugar al cuadro, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos, pues en contexto de tratamiento por un tumor, lo que sea, ¿no? Eso será lo típico pues, de las infecciones oportunistas que decíamos, ¿vale? Más importante, pues podríamos tener que en un contexto de
inflamación de un desencadenante más infeccioso más importante, y en ese contexto inflamatorio, en rojo, en la imagen 2 pues también con una función tóxica levemente afectada, podrá dar lugar al cuadro, ¿no? Pues por ejemplo, ahí estaríamos hablando de la activación macrofágica o de síndrome hemofagocítico asociado a un tumor. En el caso 3 pues en presencia de también poca afectación citotóxica y sin inmunosupresión ni inflamación sistémica, pero un desencadenante infeccioso muy importante, repito, la leishmania, pues podremos tener también lugar este cuadro de hemofagocitosis sistémica. Ya si tenemos más afectación de la función citotóxica con menores estímulos infecciosos, pues puede dar lugar al cuadro. Son los primarios, aunque un poco más atípicos, y lo típico del primario, como pueden debutar, no siempre, luego lo veremos, es que con una afectación muy importante de la función, de la regulación del linfocito T, con pequeño estímulo infeccioso, dará lugar al cuadro y es típico que debute en la primera infancia de esta manera, ¿no? Pues en niños muy pequeños o incluso en neonatos con fallos hepáticos fulminantes, ¿no? Los criterios diagnósticos de la enfermedad, veis aquí que son bastante antiguos, son de una publicación de 2004, ¿vale? En el cual establecen, por un lado, el diagnóstico molecular compatible con la linfocitosis hemofagocítica, ¿vale? Que esto sí que ha cambiado en los últimos años, en los genes incluidos, quiero decir, o los defectos genéticos incluidos. Y luego, por otro lado, tendría que cumplir para presentar un cuadro clínico de hemofagocitosis 5 de los siguientes 8 criterios diagnósticos, ¿no? Que son algunos bastante específicos. Pues fiebre, vale, esplenomegalia, un poco más, citopenia menos 2 líneas hematopoyéticas, que puede parecer más específico, pero bueno, hablamos de menos de 9 gramos de hemoglobina, menos de 100.000 plaquetas, menos de 1.000 neutrófilos. Pacientes en contexto de un tumor o una infección, pues podrían presentarlo, ¿no? Luego la hipertrigliceridemia o la hipofirinogenemia, o vamos a la vez. La hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios linfáticos, aquí incidí muy brevemente, me refiero a ver el fenómeno óptico o microscopía de fagocitosis, ¿vale? Que es un criterio más y no es un criterio necesario, imprescindible, que muchas veces nos pierde el hacer una biopsia de médula ósea. Bueno, pues es un criterio más dentro del diagnóstico del hemofagocítico y no necesariamente en médula ósea, puede ser en bazo o ganglios linfáticos afectos. Luego, la actividad de las células NK que esté baja o ausente, que es algo que está relativamente cuestionado en la actualidad, también lo comentaremos después. Y por último, la ferritina elevada y el CD25 soluble, que es el receptor soluble de la interleuquina 2, también muy elevado. 5 de estos 8 criterios serán los que nos podrán dar el diagnóstico. Si nos centramos en el diagnóstico molecular, vemos que hay varios genes, ya lo comentábamos, relacionados con hemofagocítico primario. Fundamentalmente, los más importantes van a ser PRF1 de perforina 1 y UNC3D, 3CD. Hay otros que podrán ser genes que a priori no nos relacionamos tanto como de hemofagocíticos, sino más bien con inmunodeficiencias. Bueno, pues está todo relacionado, evidentemente. Efectos a la inmunidad a otros niveles también pueden afectar a esa función del linfocito T. Entonces, no solamente esos genes característicos de, por ejemplo, perforina 1, pues pueden estar relacionados con el HLH. Ahora lo vamos a ver. Y luego, por otro lado, en pacientes con un síndrome hemofagocítico clínico que no tengan un diagnóstico molecular compatible, pero que tengan un hermano afecto también de hemofagocítico, se podrá considerar que tiene un diagnóstico de hemofagocitosis primaria, ¿vale? Pues probablemente porque no estamos llegando al diagnóstico, pero algún sustrato familiar evidentemente lo habrá. Decíamos, ¿no? Pues se han ido describiendo otros genes relacionados, no necesariamente con los característicos del hemofagocítico, sino también pues, con otras cosas, pues, asociados a síndromes inmunológicos tipo 1, tipo 2, ligados al X. SIAP, muy característico. Otras inmunodeficiencias, el Richelli, el Hermansky-Pudlak, el Chereck-Higashi, todos estos pues, pueden constituir un criterio diagnóstico de hemofagocítico primario con el contexto clínico adecuado. Ya, de hecho, seguimos ampliando a afectaciones genéticas, pues ya incluso no hablamos de hemofagocítico primario, sino de predisposición a desarrollar un hemofagocítico, ¿no? Pues porque estamos hablando ya de todo tipo de alteraciones del sistema inmune, no necesariamente relacionados con la señalización extracelular, que pueden dar lugar a esa afectación de la expansión macrofágica y, por tanto, un cuadro hiperinflamatorio, mediado por el linfocito T citotóxico, como hemos dicho. Y algunos de estos, aparte de relacionarse con inmunodeficiencias primarias, ¿no? Los vemos ahí, hay un montón, y muchas que os sonarán y otras que no. También pues, hay algunos asociados a errores congénitos del metabolismo, ¿no? Pues desde la galactosemia, la galactosialidosis, la lipasacia lisosomal, ¿no? Con su tratamiento específico, que es muy característica, sus calcificaciones suprarrenales, Niemann-Pick, o afectaciones de la glicosilación, ¿no? Como la afectación del complejo oligomérico del Golgi 6, el COG6 que también se relacionan con cuadros de linfagocitosis. Bueno, no os quedéis tampoco con todas las alteraciones genéticas, no pretendo que lo hagáis. Las más características y más típicas, perforina 1, UNC3CD.
y que en realidad pues, hay muchas alteraciones del sistema inmune o errores congénitos de metabolismo que pueden sustentar un hemofagocítico primario, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero eso, bueno, como digo, establece el diagnóstico molecular, pero además hay que sustentar el cuadro clínico, ¿no? Con los 5 de 8 criterios diagnósticos que comentábamos antes. Entonces, muchas veces estos pacientes se va a empezar a sospechar de hemofagocítico cuando aparece ya las citopenias, ¿no? Pues un paciente con fiebres megalas y citopenias, rápidamente contactan con el hematólogo eh, y lo que hacemos muy rápidamente es solicitar ferritina y el C25 soluble, que muchas veces no, evidentemente no está disponible, por lo menos no de entrada. Y lo vamos a hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque la intervención terapéutica, cuanto antes se haga, más eficaz será y mejor va a ser el pronóstico del paciente. Esos criterios diagnósticos lo que están haciendo es reflejar los distintos aspectos de esta enfermedad. Pues la susceptibilidad a desarrollarlo en función de la actividad de las células NK, ¿no? Que ya digo que están un poco en entredicho. La activación inmune por medio del aumento de ferritina o del receptor soluble de la interleuquina 2 y la hiperinflamación con esa esplenomegalia típica, con los fenómenos de hemofagocitosis o incluso con signos de coagulación intravascular diseminada. Vale, esa es la prestación típica de la nefrocitosis y que es la que, si habéis visto algún caso, pues con la que más probablemente os hayáis enfrentado, ¿no? Pues un paciente inflamado y con citopenias. Pero hay presentaciones atípicas y tenemos que conocerlas, ¿vale? Muy característicamente la afectación aislada del sistema nervioso central, en forma de focalidad neurológica y a veces con imágenes características de la resonancia magnética, pues puede ser la forma de debut, especialmente en los primarios, sin otro tipo de afectación, inicialmente por lo menos. O el fallo hepático fulminante que comentábamos antes, en los debuts en neonatos, en los primarios con mucha afectación de la función, ¿vale? Hasta un 17% de los pacientes con alteración genética se van a presentar de manera atípica. Esto en algunas publicaciones, en otras incluso más, ¿vale? Ya lo vemos después. Entonces, primero quería comentar esta publicación del año pasado, de la experiencia de este grupo de Pekín con su cohorte de pacientes con hemofagocítico primario en población pediátrica, ¿vale? Es un artículo muy interesante, sobre todo por la casuística, porque incluyen toda su serie histórica, bueno, su serie histórica, pero relativamente reciente, desde el 17 hasta el 22, lo cual es muy interesante porque muchos, prácticamente todos estos tienen diagnóstico genético. Irán 594 pacientes. Estos excluyen 98 por no tener ese diagnóstico genético. Nos quedamos con 496 y de esos 496, 16 había hecho el estudio por panel, con lo cual los excluyen y se quedan con los 480 pacientes con diagnóstico por exoma completo. ¿Vale? De esos, 340 eran pacientes con un nuevo diagnóstico de hemofagocítico y 139 eran pacientes en seguimiento. ¿Y qué nos cuentan estos autores? Pues que el hemofagocítico primario, en contexto del global de hemofagocíticos pediátricos, va a suponer en torno a un 15%. ¿Vale? ¿Es más frecuente el primario en la población pediátrica que la adulta? Sí, pero aún así no es el mayoritario. Es mucho más frecuente los secundarios, ¿vale? En los que no hay una base genética demostrable, por lo menos. Eh, ese 15% lo podríamos descomponer en los primarios propiamente dicho, con un efecto genético demostrado, y luego en otro 2-3% de probablemente primarios con historia familiar, pero que no se ha podido llegar al diagnóstico molecular, un 15%. Aún así, el mayoritario, como digo, es el secundario. Y estos autores también hacen una descripción clínica de cómo se presentan tanto los primarios por un lado de los secundarios, ¿no? En esta población pediátrica. Esto es muy interesante porque, claro, un problema que tenemos con muchas de las enfermedades de base genética raras, ¿no? Es que muchas veces van a tener una contrapartida adquirida que se va a diferenciar poco en la presentación clínica inicial, por lo menos, pero que pueden tener un tratamiento muy distinto, ¿vale? Y muchas veces hasta que no tenemos el diagnóstico genético no podemos llegar a conocer, ¿no? Si este realmente es un primario o un secundario. Pongo otro ejemplo, pues en el fallo medular, que ya habéis tenido, creo, las clases. En el fallo medular, uno cuando se encuentra un paciente pediátrico con un fallo medular, pues inicialmente puede no saber si es un fallo medular primario, hereditario, como una anemia de Fanconi, ¿no? O un fallo medular adquirido, como una aplasia medular. Lo ideal sería conocer si hay alguna característica del hemograma o de la clínica que nos permita distinguir una cosa de la otra, ¿no? Pues esto es lo que tratan de hacer los autores en esta publicación, distinguir algo que nos ayude a distinguir el primario del secundario. Entonces, incidir en dos cosas. Por un lado, la afectación del sistema nervioso central, que decíamos que es una forma de presentación atípica, pero que existe, vemos que es significativamente más frecuente en los pacientes con primario, un 50% debutan de esta manera, por eso decía que lo del 17, pues, incluso más, ¿no? Frente a un 25% de los pacientes con hemofagocítico secundario. Vale, ¿es exclusivo del primario? No, también lo vemos en el secundario, pero va a ser más frecuente en el primario y tendremos que pensar en ello, ¿no? En el diagnóstico genético del primario. Y luego, por otro lado, el receptor soluble
Pero el CD25 soluble, el receptor soluble de la interleuquina 2, que vemos que está significativamente más aumentado en los pacientes con hemofagocítico primario que en los secundarios. También incidir en la actividad de las células NK, que como decía está muy entredicho, ¿no? El problema de esta prueba va a venir sobre todo porque hay mucha variabilidad en función del laboratorio que lo realiza, porque es una prueba difícil de realizar. Entonces, puede ser algo técnicamente difícil y poco reproducible. Y esto, pues, evidentemente impacta en los resultados. Vemos que aquí que se ha postulado que la actividad citotóxica podría ayudarnos a distinguir al primario y al secundario, pues que no hay diferencias entre un grupo y otro, ¿vale? Entonces, probablemente, pues, el factor experiencia del laboratorio pues, tenga mucho que ver en esto. Vale. Otra de las diferencias fundamentales entre primario y secundario que describen en esta publicación es la supervivencia, ¿no? Pues vemos en esta curva de supervivencia como esta es menor en los pacientes con un primario respecto a los secundarios. También puede que esté relacionado con la afectación del sistema nervioso central, ¿no? En esta otra gráfica, dividiendo por afectación del sistema nervioso central, vemos que la supervivencia es peor en aquellos que debutan de esta manera. Y esta forma de presentación es más frecuente en los primarios. Bueno, pues, podría tener que ver, ¿no? Algo también que pueden hacer estos autores con la gran casuística que tienen es describir la supervivencia en función del efecto genético, que es algo que está muy poco explorado en la literatura precisamente porque bueno, es una entidad rara y el diagnóstico genético por medio de exoma es algo relativamente reciente. Entonces, sí que describen que la supervivencia con la afectación genética típica, que es la de perforina 1, es significativamente menor que en otras, como por ejemplo la de SIAP, que veíamos que se asociaba al proliferativo ligado al X, ¿no? En el cual con esta mediana de seguimiento todos los pacientes incluidos en el estudio seguían vivos. ¿Vale? Vale, comentar también esta publicación que hace referencia al desarrollo de una herramienta que nos permita distinguir el hemofagocítico, ¿no? Diagnosticar el hemofagocítico, que es el H-score. Es una publicación, una herramienta que inicialmente desarrollaron reumatólogos y que lo que hace es considerar varias variables clínicas, veis aquí, pues inmunodeficiencia, temperatura, organomegalia, citopenias, ferritina, triglicéridos, y les va a asignar una puntuación. Es interesante que no siempre lo hace de manera dicotómica, ¿no? Inmunodeficiencia sí no, es algo dicotómico, pero temperatura distingue entre menor de 38,4, 38,4, 39,4 o mayor de 39,4, y le asignan una puntuación diferente en función de cada parámetro y el valor concreto de ese parámetro. ¿Vale? Describen inicialmente que puntuaciones superiores a 250 puntos tienen una probabilidad de tener hemofagocítico mayor del 99%. Esta herramienta, este H-score, posteriormente lo refinan, ¿no? En una publicación posterior, en pacientes adultos y pediátricos, que es lo que nos interesa aquí. Y vemos que incluso con un punto de corte menor, de 141 en los niños, esta herramienta tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad muy alta del 88% para el diagnóstico de hemofagocítico. Vale, comentar también esta publicación reciente de 2023 en los cuales trataban de buscar marcadores precoces de respuesta al tratamiento, ¿vale? Uno de los problemas que tiene el hemofagocítico es que el tratamiento hay que instalarlo de manera muy rápida y además si no hay una respuesta muy rápida hay que plantearse intensificar o cambiar el tratamiento de manera precoz, ¿vale? Entonces puede ser difícil inicialmente saber si el tratamiento está siendo efectivo o no, que es un poco lo que viene a descubrir este trabajo, ¿no? Entonces, incluyen pacientes con hemofagocítico, ¿no? Y lo que hacen es medir en el pretrasplante, evidentemente, en el día 7 de iniciar tratamiento basado en etoposído, que ahora veremos después, miden esas variables, miden el CD25, miden las plaquetas, el boom, bueno, y ven que si el día 7 pues, el CD25 soluble está por encima de 17.000 unidades, o no mejora un 25%, o tiene un boom de más de 20, o tiene dos o tres marcadores desfavorables, pues todo esto aporta mayor riesgo de mortalidad, ¿vale? Es decir, cualquiera de estos parámetros, solos o en combinación, lo que van a hacer es hacernos pensar que el tratamiento no está siendo eficaz y tendremos que intensificarlo, ¿vale? Y bueno, pues incluso podemos ver curvas de supervivencia tan llamativas como esta. Es verdad que estamos hablando de 6 pacientes a grupo de mal pronóstico, pero en los que tienen 0, 1 o 2 factores de mal pronóstico, la mortalidad es del 7% a 400 días, mientras que en aquellos que tienen 3 o más factores de mal pronóstico, la mortalidad es del 100%. ¿No? Entonces, tenemos que conocer de forma precoz si hay respuesta o no hay respuesta al tratamiento para poder intensificarlo. Y esto nos lleva a hablar de precisamente del tratamiento, ¿no? El tratamiento de Ciros, que bueno, se ha modificado en los últimos años, pero llevamos muchos años con el mismo protocolo de tratamiento casi desde el 94, ¿vale? Esta publicación del 94, el protocolo HLH94, que se basaba en el uso de dos fármacos, dexametasona y etoposide. Dexametasona a dosis iniciales más altas y luego decrecientes y impulsos, y posteriormente
por otro lado, quiero decir, etopósido, que inicialmente se utilizaba 2 veces por semana y posteriormente semanal, ¿vale? Si hay un fármaco que es muy capaz y muy eficaz en el control de la activación macrofágica de la hiperinflamación, también del linfocito T citotóxico, va a ser el etopósito, ¿no? Que deberíamos ver casi una respuesta pues, inmediata al inicio del etopósito, pues en el control de la inflamación. Y si no lo hay, pues habrá que sospechar que está habiendo un fracaso del tratamiento. Pero bueno, tenemos la herramienta también que hemos comentado en la publicación anterior. Entonces, los resultados de este protocolo de tratamiento del 94, pues los primeros resultados vemos que la supervivencia global a 5 años va a ser de un torno a un 50%, un 54% de la muerte total, y en aquellos que son capaces de llegar a trasplante, pues un 66%. Esto pues, nos puede orientar a que el trasplante va a mejorar la supervivencia, o quizá que aquellos pacientes que no son capaces de llegar a trasplante presentan una forma más leve de la enfermedad, ¿no? Que también sería pues, posiblemente un sesgo. Al fin y al cabo es un estudio retrospectivo. Pero bueno, un poco mejor del 50%. Este protocolo intentó mejorar 10 años después, en el 2004, el protocolo HLH 2004, que era que estaba activo hasta hace nada prácticamente, o bueno, incluso sigue activo, podríamos decir, en el cual lo que hicieron fue añadir ciclosporina, ¿vale? Pensaban que añadiendo un inmunoregulador, pues podrían controlar mejor la hiperinflamación, pero por lo demás el tratamiento era exactamente el mismo, dexametasona y etoposide a mismas dosis y mismas frecuencias, ¿no? Y bueno, estos son los resultados. Pues reportan a una supervivencia de 5 años del 61%, una supervivencia global, ¿vale? Que bueno, estábamos en un 52%, ahora estamos en un 60%, pues no ha mejorado sustancialmente, ¿no? Vemos que en la gráfica B, que la diferencia con este protocolo entre aquellos familiares en rojo y los no familiares, pues tampoco hay diferencias significativas. Incluso vemos la comparación con el protocolo del 2004 frente al 94 y tampoco hay diferencias significativas, ¿vale? Las curvas parecen mejores en el protocolo de 2004, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, parece que no estamos mejorando realmente los resultados. Vale. La última actualización del protocolo de 2004 es esta, en la que vemos una supervivencia post-trasplante del 66%, bueno, un poquito mejor, estamos ya hablando de un 66%, pero bueno, realmente poca mejoría más. Es decir, parece que el protocolo basado en etoposide, pues de dexametasona, un poco su techo va a ser el 60 y tantos por ciento, ¿no? De supervivencia global a largo plazo. Si hablamos concretamente del trasplante, pues también se plantea, ¿no? Pues si en función del acondicionamiento podría haber diferencias significativas en la supervivencia. Bueno, vemos que con treosulfán la línea está por encima, una supervivencia del 80%, pero sin diferencias significativas, ¿vale? Con respecto a otros acondicionamientos basados en busulfano o en frutalabina. Con lo cual, este protocolo parece que ha dado todo lo que puede dar de sí, ¿no? Con el toposio de dexametasona, con unas supervivencias globales en torno al 60 o como mucho, 60 y muchos por ciento, ¿no? Toca techo ahí. Entonces, esto lo que nos dice es que hay una necesidad de buscar nuevos tratamientos para mejorar la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Y aquí, pues tenemos otras herramientas, porque hoy en día tenemos muchos fármacos que son capaces de actuar sobre dianas celulares muy específicas, ¿no? Teníamos los fármacos que actuaban sobre el macrófago, pues los esteroides y el etopósido, los que estamos utilizando. Pero podemos actuar sobre el linfocito específicamente, utilizando, por ejemplo, ATG, o podemos utilizar alentuzumab, o el propio topósido también actúa sobre los linfocitos, ¿no? Lógicamente, eso se utiliza en los linfomas maduros o ir un tratamiento dirigido frente a interleuquinas, ¿no? Pues el anakinra para la interleuquina 1, el toci frente a la interleuquina 6, el emapalumab frente al interferón gamma, o inhibir rutas de señalización proinflamatorias, como pueda ser JAK, por medio de ruxolitinib, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos tres. Vamos a hablar de alentuzumab, vamos a hablar de ruxolitinib y vamos a hablar de emapalumab, como los fármacos más o menos novedosos y sobre todo más prometedores en la mejoría de los resultados en la nefrofagocitosis primaria. Vale, pues primero alentuzumab. Alentuzumab, la primera descripción que hay es de 2013, ¿vale? Y vemos esta publicación que lo que hacíamos es que se utilizaba como rescate de pacientes que habían sido refractarios a una primera línea, ¿vale? O sea, ya estamos seleccionando pacientes que son pacientes malos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y vemos que el 77% de los pacientes eran capaces de llegar al trasplante por medio de tratamiento con alentuzumab, ¿vale? Con unas supervivencias pues, en torno por encima del 75%. Tres cuartas partes llegan al trasplante, ¿vale? Y de aquellos que llegan al trasplante, que son 17, 100 días después, todos salvo uno estaban vivos. Es decir, son poquitos pacientes, pero es una supervivencia post-trasplante muchísimo mejor que la que teníamos con protocolos anteriores, ¿no? Que era una supervivencia pues, en torno al 60-70% en los mejores de los casos. En esta publicación del 19, un estudio retrospectivo, es una cohorte de pacientes a los que se les administra el entuzumab, ¿vale?
Y vemos que los 26 pacientes incluidos inicialmente se les administra un primer ciclo de alemtuzumab, 7 alcanzan respuesta completa, uno fallece por un fallo hepático de forma precoz, los 7 alcanzan respuesta completa, de esos uno se reactiva y necesita un segundo tratamiento alcanzando respuesta parcial y los 7 se trasplantan. De los 19 que no alcanzan respuesta completa con el primer ciclo, reciben un segundo ciclo, 13 alcanzan respuesta completa con ese segundo ciclo y van a trasplante, dos respuesta parcial, que se intensifica con ATG más menos etoposide, micofenolato y infliximab, y alcanzando uno a la completa y otro a la parcial, también van a trasplante. Y los tres pacientes que nos quedan reciben un tercer ciclo de alemtuzumab, rescatando a dos más, consiguiendo respuesta completa, y solo uno no consigue respuesta a pesar de intensificar tratamiento con ATG, con etoposide, con Ruxo, y fallece finalmente por el etoposide. Es decir, 24 de 26 pacientes, salvo el primer paciente que fallece de forma temprana y el último paciente, consiguen llegar a trasplante, ¿vale? Que es una cifra infinitamente mejor de la que teníamos con resultados previos. Esto se confirma en un estudio prospectivo posterior con una cifra pues, muy similar, ¿no? De los que todos menos un paciente van a trasplante. Vale, y estos resultados tan buenos pues nos dan una mortalidad antes del trasplante pues menor del 10%, ¿no? Cuando en los protocolos del 94 y del 2004 estamos hablando de una mortalidad del 27 y 19% respectivamente. Entonces es una mejoría significativa de estos resultados y de hecho alemtuzumab en algunos países, en Francia concretamente, pues es primera línea del tratamiento del linfagocítico primario. Lamentablemente alemtuzumab pues no está disponible en todos los países o no en todas las indicaciones, es un fármaco relativamente difícil de conseguir hoy en día, antes no tanto, y entonces se sigue utilizando la aproximación de dexametasona y toposido que comentábamos antes. El segundo tratamiento que vamos a comentar es el de ruxolitinib. Ruxolitinib, seguramente muchos lo conoceréis, ¿no? Por tratamiento de otras enfermedades distintas o del control del AIDS en el posttrasplante. Vale, lo que va a hacer es inhibir la vía de JAK, que es una vía proinflamatoria con citoquinas. Las primeras descripciones de ruxolitinib en la hemofagocitosis pues van a ser descripciones de casos, ¿no? Por ejemplo, este paciente, paciente de 11 años, que había sido refractario al tratamiento convencional con etoposide de dexametasona y no se había demostrado, es una demostración genética de la base molecular de la enfermedad. Pero bueno, ya hemos visto que estos no todos necesariamente van a ser secundarios, algunos simplemente no se es capaz de demostrar la base genética. Vemos las gráficas, la B es la primera de arriba, es la gráfica de la temperatura diaria, ¿vale? Vemos que incluso se le llegó a poner anakinra en un momento de mayor fiebre, de fiebres de 41 grados. Este paciente sí recibió etoposide inicialmente, pero al ver de forma temprana que no había ningún tipo de respuesta, pues se le retiró el etoposide, ¿no? Vemos que con la introducción de anakinra, en la gráfica C, en la segunda gráfica, hay una disminución de la proteína C reactiva y también parece que bueno, pues podría controlar con la fiebre, pero sobre todo lo que vemos es que no controla el resto soluble, sigue aumentando la interleuquina 2, ¿no? El C25 soluble, perdón. Entonces este paciente se le añade ruxolitinib y vemos como casi inmediatamente baja la fiebre, baja la proteína C reactiva, la ferritina, y baja la interleuquina 2. Con lo cual, este paciente sin etoposide solo había recibido un tratamiento mínimo inicial, sin alemtuzumab, pues es capaz de aguantar, de controlar, de conseguir una respuesta completa, es capaz de y llegar a trasplante con trosulfán y es un superviviente posterior, ¿no? Entonces, bueno, es ruxolitinib en la que consigue controlar la enfermedad. Entonces, este caso se amplía con otros casos posteriormente, que veis aquí, que son pacientes pues, de tratamiento solo con esteroides, o esteroides anakinra, o esteroides etopósito tacrotocilizumab, o sea, mezcla de más cosas, o esteroides inmunoglobulinas etopósito. También nos vale esto para ver que el tratamiento no, ni de lejos está estandarizado, ¿no? Pues hablamos de los protocolos más típicos, pero luego se utilizan muchas distintas aproximaciones al sistema inmune, inmunosupresores o antiinterleuquinas para tratar de controlar la enfermedad. Entonces, esos pacientes, todos ellos con ruxolitinib alcanzan algún grado de respuesta, completa o parcial, ¿vale? Y lo que nos está enseñando esto es que ruxolitinib pues, puede controlar la enfermedad en pacientes ya refractarios a otras terapias, ¿no? Ruxo se ha estudiado después en cohortes de pacientes más largas, como esta de 27 pacientes, con hemofagocítico primario, ¿vale? Y es interesante ver que además el periodo de tratamiento es muy reciente, de enero del 20 a octubre del 22. No son pacientes antiguos, ¿vale? Y son pacientes con defecto genético demostrado. Se excluyeron 6 pacientes y se incluyeron 21 pacientes para análisis. La mayoría, pues con las mutaciones características que hemos dicho, ¿no? Un UNC13B o perforina 1. Bueno, pues en esta cohorte la supervivencia hasta el trasplante, pretrasplante, es del 80%, que también es mejor que los protocolos del 94 y del 2004, y aparentemente algo peor que la de alemtuzumab, pero bueno, no se pueden hacer comparaciones directas, son ensayos distintos, bueno, ni siquiera son ensayos, son descripciones distintas, pacientes distintos, centros distintos, y una supervivencia global próxima al 80% en esta cohorte de pacientes. También este protocolo de tratamiento de ruxolitinib, lo veis abajo, ¿no? Ruxolitinib Based Regimen, es un protocolo no basado en el etopósito. Esa es la característica también.
que lo que nos permite es o eliminar el etoposídeo por completo o disminuir la dosis de etoposídeo de manera significativa. Esto es muy importante porque el etoposídeo, al fin y al cabo, pues no deja de ser un agente quimioterápico con efectos secundarios indeseables, como podría ser la neurotoxicidad periférica. Entonces, bueno, pues la idea es intentar reducirlo la mayor medida de lo posible, incluso eliminarlo por completo. Y luego, por último, el empalumab, ¿vale? El empalumab es un inhibidor del interferón gamma que también se ha postulado que puede estar ese interferón gamma en la base de la enfermedad. Si recordáis el diagrama del principio de la clase, el infusión citotóxico, tras su activación por la célula tumoral o infectada, modulado por la NK y el T regulador, va a activar el macrófago por vía del interferón gamma, ¿no? Entonces, lo que se postula es que controlando el interferón gamma se controlará la activación macrofágica. Los críticos de tratamiento lo que dicen, con razón, es que no todos los pacientes, si les mides el interferón gamma, este está aumentado. Bueno, pues probablemente la tormenta de citoquinas no sea igual en todos los pacientes. La respuesta inflamatoria será probablemente muy variada, ¿no? Pero bueno, el mavacamab se probó en un ensayo clínico fase 1, en el que lo que se definía como criterio de respuesta era una tasa de respuestas globales, un overall response rate, es decir, la suma de completas más parciales más mejoría, mayor del 40%, que era la que se estimaba con los protocolos estándar basados en etoposí. ¿Vale? Y si veis aquí, de los pacientes, del global de los pacientes, el 64% alcanzaban algún grado de respuesta. La mayoría de respuestas parciales, pero una proporción no desdeñable, casi un 20% de respuestas completas. Mientras que si además nos fijamos en el subgrupo de pacientes refractarios en la primera línea, o sea, que ya habían recibido un tratamiento basado en etoposído dexametasona, pues también conseguimos una tasa de respuestas globales del 63%, que es en este caso una tasa de respuestas globales muy buena, ¿no? Vale, esas son las curvas de supervivencia de la cohorte, ¿vale? La probabilidad de supervivencia estimada al año era del 73% de aquellos que habían fracasado en la primera línea de tratamiento y del 69%, el 70% del global de los pacientes, una cohorte de 34 pacientes. Vale, y cuando se analizó el resultado del trasplante, o sea, ya el post-trasplante y post-trasplante, en esta cohorte, pues lo primero que se hizo es un análisis difícil, ¿no? Primero, porque el régimen de acondicionamiento pues, no era el mismo en todos los casos. Esto es lo que pasa siempre con el trasplante, ¿no? Pues acondicionamiento de intensidad reducida o miloblativa, o basado en busulfán, basado en treosulfán, que también cambia, evidentemente. Luego, la plataforma de control de la enfermedad infecciosa contra receptor tampoco era la misma. Aquí teníamos 6 pacientes, los cuales había hecho manipulación del inóculo ex vivo, ¿no? Con depleción alfa-beta C19 o selección 34. Algunos, la mayoría, sin embargo, iban con ciclosporina mecofenonato o metotrexate o prednisona. Y luego solamente un paciente iba con ciclofamida post-trasplante. ¿Vale? Y luego también, si nos fijamos, pues en la fuente de los progenitores, en el tipo de donante, vemos que hay un porcentaje no desdeñable de pacientes de donante no emparentado o de donante haploidéntico, y donante no emparentado con mismatch, muchos de ellos. Estamos hablando de casi un 50% de donantes alternativos en este estudio, ¿no? Pues todo esto complica mucho el análisis, evidentemente. Pero en cualquier caso, a pesar de todo ello, vemos que la supervivencia libre de evento post-trasplante, de los pacientes que llegan a trasplante, 22, ¿vale? Es del 90% a 2 años. ¿Vale? Que es una supervivencia extremadamente buena. Es aparentemente superior a la de las cohortes previas. De nuevo, insisto, y esto es en general para todo, no es directamente comparable con los estudios previos, porque no es un estudio clínico, pero bueno, es una supervivencia muy buena del 90%, ¿no? Parece que nos quisiera decir, ¿no? Como que mavacamab no solo va a controlar la enfermedad controlando el interferón gamma, sino que esto posiblemente pueda mejorar de alguna forma los resultados del trasplante, por un control de la enfermedad previa, por lo que sea, ¿vale? Pero parece que condiciona una mejoría en los resultados del trasplante. Y si nos fijamos específicamente en los pacientes que habían sido refractarios a primera línea de tratamiento, que han recibido mavacamab y que posteriormente han ido a trasplante, 19 pacientes, de estos específicamente, casi el 90% están vivos y libres de evento a casi 2 años, ¿no? Que es un resultado muy bueno. Entonces, bueno, pues por concluir la clase, decir que el diagnóstico del síndrome fagocítico primario no es sencillo, ¿vale? Va a requerir diferenciar las formas primarias de las secundarias de manera precoz para plantear el tratamiento. Las formas secundarias, decimos que pueden tener, no siempre tenemos base genética, ¿no? Pero que la base genética va a condicionar el grado del desencadenante que necesitamos para que se presente el síndrome clínico, ¿no? Y en las causas puramente secundarias, o en las causas secundarias en las que tenemos un tumor concomitante, una infección por Epstein-Barr, una infección por leishmania, lo imprescindible va a ser el control de la causa, ¿vale? Del tumor, de la leishmania, de la infección viral, porque es lo que va a controlar la hiperinflamación, ¿vale? Eso es lo fundamental y por eso es tan importante hacer el diagnóstico de manera precoz y distinguir una cosa de la otra. ¿Vale? Segundo punto, que el etoposio se ha demostrado como un medicamento muy útil en la enfermedad. No caigáis en el error de pensar que ahora el tratamiento tiene que estar basado sí o sí en palumab, parentuximab. Bueno,
El toposido es un fármaco que controla la hiperactivación macrofágica y que tiene unos resultados buenos en el control de la enfermedad en su combinación con dexametasona, ¿vale? Lo que pasa es que el hematoposido, como decíamos, es un fármaco tóxico, tiene sus efectos secundarios y que la idea es intentar retirarlo a la medida de lo posible, por completo o por lo menos disminuir la dosis, ¿vale? Solo la Inotuzumab ha demostrado a día de hoy tener unos resultados mejores que los tratamientos convencionales y demostrado, como digo, muy entrecomillado. No se ha hecho un ensayo clínico comparando la Inotuzumab con etoposído dexametasona, evidentemente es una enfermedad con una casuística muy baja y es muy difícil hacer un ensayo clínico, como en todas las enfermedades raras, ¿no? Pero bueno, podría ser la Inotuzumab una alternativa en el tratamiento de primera línea, pero hoy por hoy el etoposído pues no lo hemos superado aún así, ¿no? Y la idea sería basar los tratamientos nuevos, como digo aquí, ¿no? En el uso de dexametasona y nuevos fármacos, puede ser ruxolitinib, para disminuir o evitar el uso de etoposído en la medida de lo posible, ¿vale? Y como digo, pues de momento ninguna alternativa ha demostrado ser mejor que el tratamiento estándar, aunque lo más prometedor quizás sea alemtuzumab. Y bueno, tenemos el emapalumab también para el rescate de aquellos con fracaso en primera línea, ¿no? Como hemos visto que tienen unos resultados muy buenos. Nada más, muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengáis, pues ya sabéis, estoy disponible, correo electrónico o en el foro de la asignatura, que podéis poner ahí cualquier pregunta y le responderemos a la mayor brevedad posible, o yo mismo o cualquiera de los otros profesores. Vale, pues no hay preguntas. Así que terminamos la clase. Cualquier cosa, como digo, me tenéis disponible para lo que necesitéis.